Bienvenidos a este seminario web de la Agencia Internacional de la Energía. Hoy voy a presentarles parte de nuestro trabajo sobre las emisiones de CO2. En la AIE publicamos el informe CO2 Emissions from Fuel Combustion, una publicación anual que proporciona estimaciones de las emisiones de CO2 en el sector energético para todos los países cubiertos por las estadísticas de la AIE. He aquí el esquema que vamos a seguir durante esta presentación. Primero veremos los antecedentes científicos, seguidos por el contexto internacional, tendencias de las emisiones a lo largo del tiempo, metodología de la IPCC, estimaciones de las emisiones de CO2 en la Agencia Internacional de la Energía, conclusiones y publicaciones. Empezaremos con una breve introducción del contexto científico que subyace al calentamiento global, al CO2 y otras emisiones de gases de efecto invernadero. Empezamos con un breve resumen sobre el efecto invernadero. La temperatura de la Tierra es el resultado de un equilibrio entre la energía procedente del Sol y la energía que escapa desde la Tierra en dirección al espacio. En torno a la mitad de la radiación solar que llega a la Tierra es absorbida por su superficie. La otra mitad es absorbida por la atmósfera o reemitida al espacio. Parte de la energía absorbida por la superficie terrestre es irradiada de nuevo hacia la atmósfera en forma de energía térmica. La temperatura que sentimos es el resultado de esta energía térmica. No toda la radiación térmica emitida por la Tierra llega al espacio exterior. Parte de ella es absorbida por la atmósfera y reenviada de vuelta hacia la superficie terrestre, en forma de agua, las nubes y otras moléculas de gases de efecto invernadero. Esto permite un calentamiento global de unos 14 grados centígrados, una temperatura muy por encima de los menos 19 grados centígrados que constituirían la temperatura del planeta sin este efecto invernadero natural. Las concentraciones del principal gas de efecto invernadero, el vapor de agua, no reciben el impacto de la actividad humana, a diferencia de lo que ocurre con los demás gases de efecto invernadero, por ejemplo, el dióxido de carbono, cuyas concentraciones sí se ven notablemente influenciadas. Los flujos de carbono fluyen a través de nuestro sistema, siguen distintos ciclos. Algunos ocurren de manera natural, a través del desarrollo o deterioro de la vegetación, y otros son fruto de la actividad humana, por ejemplo, las emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles fósiles. Estos ciclos tienen lugar en distintos marcos temporales. Además, los ciclos que ocurren de manera natural pueden verse impactadas por la temperatura media de la Tierra, lo cual dificulta la modelización del impacto global. Lo que está claro es que la concentración de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, entrañando un aumento de las temperaturas. Los científicos están tratando de asociar el impacto de distintas previsiones de emisiones de gases de efecto invernadero con los cambios subsiguientes en la temperatura media. Aquí pueden ver algunos de los escenarios de aumento de temperatura, que oscilan entre menos de 1,5 grados centígrado y más de 4 grados de aquí a finales del siglo. A continuación, vamos a presentar una rápida visión global de la situación histórica y actual de las medidas internacionales adoptadas para abordar la cuestión del cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos, IPCC por sus siglas en inglés, fue creado en 1988 y publicó su primer informe de evaluación científica en 1990. En él subrayaba el hecho de que el cambio climático se estaba convirtiendo en un desafío medioambiental serio. Ello instó a los países a negociar y firmar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, UNFCCC, por sus siglas en inglés. En 1992, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en Brasil, fue un acuerdo voluntario y no vinculante que alentaba a los países a estabilizar sus emisiones nacionales de gases de efecto invernadero en los niveles de 1990 para el año 2000. Entró en vigor en 1994. Antes del año 2000 se hizo evidente que un acuerdo voluntario no sería suficiente para incitar a los países a estabilizar o reducir sus emisiones, y que se necesitaba un acuerdo vinculante. Por esta razón se creó bajo la UNFCCC el Grupo Ad Hoc sobre el Mandato de Berlín, para permitir que los países negociaran objetivos de reducción de emisiones jurídicamente vinculantes. Estos objetivos fueron negociados y acordados en 1997 y se tradujeron en el Protocolo de Kioto. Dado que eran objetivos jurídicamente vinculantes, se pidió a los países que sus gobiernos nacionales ratificaran el tratado y presentaran sus instrumentos de ratificación a la UNFCCC. Una vez que se depositaron suficientes instrumentos de ratificación, el Protocolo de Kioto entró en vigor en el 2005, obligando a los países que lo habían ratificado
principalmente los países de la OCDE y algunas antiguas repúblicas soviéticas, a reducir sus emisiones agregadas en aproximadamente un 5% por debajo de los niveles de 1990 durante el periodo de 2008 a 2012. Durante el segundo periodo de compromiso, de 2013 a 2020, se revisaron los objetivos y se permitió la adhesión de otros países al protocolo. Si bien se pidió una reducción de emisiones al grupo en su conjunto, los objetivos individuales no fueron los mismos para todos los países. De ahí que se permitiera a aquellos con sectores industriales poco desarrollados aumentar sus emisiones en una cantidad determinada, mientras que a las economías desarrolladas se les instó a reducir sus emisiones en más de un 5%. El objetivo fijado para el grupo en su conjunto fue una reducción aproximada del 5%. El objetivo de reducción del 5% incluye el objetivo para Estados Unidos. Como Estados Unidos solamente firmó el tratado sin llegar a ratificarlo, el objetivo para Estados Unidos no es vinculante. Esto es, no se prevén sanciones en caso de no cumplimiento. Excluyendo a Estados Unidos, el objetivo de reducción global para el grupo desciende aproximadamente a un 4,2%. Desde 1995, las partes de la Convención se reúnen una vez al año en la Conferencia de las Partes, la famosa COP, para hablar de los progresos realizados. En la COP21 de París, los países aprobaron un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. El objetivo es limitar el aumento medio global de temperaturas muy por debajo de los 2 grados centígrados, esforzándose en limitarlo a 1,5 grados. Es un acuerdo para todas las partes, con flexibilidad para los países en desarrollo. Los objetivos iniciales para cada país, de 2020 a 2025, fueron presentados por los países mismos. Son las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, NDC por sus siglas en inglés. El avance mundial hacia los objetivos se revisará formalmente en 2023 y luego cada 5 años. El acuerdo fue adoptado en 2015 y entró en vigor en 2016. Los requisitos para la entrada en vigor fueron la ratificación por parte de 55 países que representaban el 55% de las emisiones mundiales. Profundicemos ahora en las emisiones. En esta diapositiva vemos las emisiones totales de los países del anexo 1, es decir, los países del protocolo de Kioto, desglosadas por sector y por gas de efecto invernadero. Este gráfico excluye el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Esto quiere decir, excluye el sumidero de emisiones. Podemos ver que las emisiones proceden sobre todo del sector energético y que la mayor parte de las emisiones son globalmente emitidas en forma de CO2. Si echamos un vistazo a las emisiones mundiales de CO2 desde la revolución industrial, podemos ver que el incremento ha sido exponencial. Por eso nos centraremos a partir de ahora en las emisiones de CO2 del sector energético. Pero, ¿por qué emitimos cada vez más? La razón por la cual generamos emisiones es la siguiente. Necesitamos más energía. Necesitamos mucha más de la que necesitábamos antes. A la izquierda vemos la oferta total de energía primaria en 1971, dividida en energía de fuentes fósiles y no fósiles. A la derecha vemos lo mismo, pero en 2014. Como pueden observar, pese al enorme aumento de las fuentes de combustibles no fósiles, la parte fósil cubre todavía la mayor parte de la demanda, triplicándose en términos absolutos. El sector energético es bastante amplio y engloba muchos sectores económicos. Aquí vemos que la generación de electricidad y calor y el transporte representan casi 2/3 de las emisiones globales de CO2. Sin embargo, la electricidad y el calor son generados para satisfacer una demanda. A la derecha vemos la proporción de la demanda de electricidad y calor. Podemos redistribuir las emisiones de este sector entre los distintos sectores de consumo final. Cuando redistribuimos las emisiones, la industria aparece como el sector que más emisiones genera. La explicación es su gran demanda de electricidad y calor que genera emisiones remotas. También observamos que el sector residencial y el sector de servicios representan más de un cuarto de las emisiones totales. Las estimaciones de emisiones se pueden combinar con datos energéticos y otras cifras socioeconómicas para generar indicadores útiles. Aquí pueden ver dos ejemplos de descomposición de las tendencias del CO2, ambos correspondientes a los países europeos de la OCDE. En el gráfico de la izquierda vemos la identidad de Kaya, que descompone las tendencias de las emisiones de CO2 en tendencias de la población, PIB per cápita, cambios en la intensidad energética de la economía e intensidad del carbono del mix energético. En el gráfico de la derecha vemos otro desglose, en este caso de las emisiones debidas a la generación eléctrica. A continuación, vamos a ver cómo se pueden calcular las emisiones de CO2 y por qué tenemos que empezar a hablar de directrices.
Para calcular con precisión niveles de emisión comparables en todos los países, se necesitaban metodologías estandarizadas de estimación de emisiones. Estas directrices fueron desarrolladas por el IPCC, publicadas en 1995 y revisadas en 1996. Se concibieron para invitar a los países y a la UNFCCC a calcular las emisiones para el año 1990, según una base comparable, y a seguir los avances hasta el año 2000. Estas directrices cubrían los gases de efecto invernadero que quedaban fuera del ámbito del Protocolo de Montreal, el tratado sobre los gases que afectaban a la capa de ozono, esto es, los CFC, que son también gases de efecto invernadero por derecho propio. Paralelamente a la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, se reconoció que las directrices originales del IPCC no eran lo bastante prescriptivas como para permitir el seguimiento en los múltiples países de un compromiso de reducción de emisiones jurídicamente vinculante. Por esta razón, el IPCC consultó a muchos expertos técnicos en el campo de la estimación de los gases de efecto invernadero y desarrolló en 2000 una orientación sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Los países deben utilizar este documento cuando calculen las emisiones de gases de efecto invernadero bajo el Protocolo de Kioto. Además, la UNFCCC lleva a cabo revisiones por parte de terceros de los inventarios de gases de efecto invernadero entregados cada año por los países para asegurarse de que estos cumplen con sus obligaciones. Más recientemente, se hizo evidente que la ciencia de estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero estaba evolucionando y que había metodologías nuevas que podían aplicarse a las nuevas fuentes de emisiones. Por esta razón, el IPCC consultó con un nuevo grupo de expertos y publicó las directrices del IPCC de 2016. Estos nuevos métodos son más detallados y pueden utilizarse para generar cálculos más exactos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas directrices no son de uso obligatorio bajo el Protocolo de Kioto. Los países son libres de usar las directrices más antiguas de 1996. Desde 2015, los países del Anexo 1 empezaron a declarar a la UNFCCC utilizando las directrices del IPCC de 2006. De ahí que a partir de ese año, la Agencia Internacional de la Energía empezara a utilizar también estas nuevas directrices. El primer concepto que tenemos que entender es el enfoque por niveles. Existen 3 niveles progresivamente más detallados. En el nivel 1, el país usa factores de emisión estándar para calcular sus emisiones. En el nivel 2, se utilizan factores de emisión específicos de tecnologías o países. En el nivel 3, se usan factores de emisión todavía más específicos, a veces del nivel de la planta individual. A pesar de que los niveles 2 y 3 son más precisos en general, en el caso del CO2 procedente de la quema de combustibles, el nivel 1 produce resultados precisos, ya que las emisiones se basan en el contenido de carbono de los combustibles, por el principio de conservación del carbono. Por eso la AIE utiliza el método de nivel 1. He aquí otro concepto importante. La quema de biocombustibles se excluye de las emisiones totales de CO2. El motivo es que, si los biocombustibles se usan de manera sostenible, el aumento de las existencias de biomasa compensará las emisiones producidas durante la combustión. Si no es el caso, se tendrán en cuenta en otro capítulo de las directrices, fuera del sector energético. Algo que no se contabiliza en las emisiones totales nacionales son los volúmenes entregados a barcos y aviones para su consumo durante viajes internacionales. La razón es que serían difícil de asignar a un país específico. Por tanto, se contabilizan como una entidad separada en el total mundial, como podemos ver en la parte superior del gráfico. Es interesante señalar que la proporción de países no incluidos en el anexo 1 en las emisiones mundiales ha crecido con el tiempo. Ahora estos países representan mucho más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual subraya la necesidad de desplegar esfuerzos mayores que el Protocolo de Kioto. Esto se logró a través del Acuerdo de París. Veamos a continuación cómo combinamos las estadísticas energéticas y las directrices para obtener estimaciones de emisiones. Para simplificar el proceso, usamos el enfoque del nivel 1. Para cada sector y cada combustible, la cantidad quemada se multiplica por el factor de emisión específico del producto. Sumando los resultados de todos los productos y sectores, obtenemos el total de emisiones del país. Se trata de una explicación muy simplificada, ya que ciertos productos pueden tener un tratamiento distinto. Por ejemplo, en algunos sectores industriales, donde los productos se usan por su potencial de oxidación, un tema que no podemos abordar aquí. Si a estas alturas están ya familiarizados con el balance energético, sabrán que consta de 2 partes principales, la oferta y el consumo. Por lo tanto, el cálculo también puede realizarse para ambas partes. Las denominamos enfoque de referencia, para el lado de la oferta, y enfoque sectorial para el lado del consumo.
Por definición, el enfoque sectorial debe producir una cifra más baja que el enfoque de referencia, debido a las llamadas emisiones fugitivas, esto es, la quema de gases, fugas y otras pérdidas. Sin embargo, las variaciones en las existencias a nivel del consumidor también pueden tener un impacto. En general, comparar los dos enfoques es una buena manera de asegurarse la calidad de los datos. Por ejemplo, la diferencia estadística causará una diferencia entre los dos enfoques. Cuando se habla de estimaciones de emisiones, hay que tener presente determinadas informaciones. Primeramente, el principio de territorialidad. Las emisiones derivadas de la generación de electricidad se limitan a la electricidad generada dentro de un país. Las importaciones o exportaciones de electricidad no se contabilizan. Por ejemplo, si la electricidad producida en Alemania es exportada a Francia, las emisiones se contabilizarán bajo las emisiones alemanas. Igualmente, las emisiones relacionadas con bienes o servicios producidos para ser exportados son contabilizadas en el país productor. Por ejemplo, las emisiones relacionadas con productos manufacturados en China pero exportados a España son contabilizadas dentro de las emisiones chinas totales. Por sectores. Las estimaciones de las emisiones de CO2 por parte de la IE solamente cubren emisiones derivadas de la quema de combustibles dentro del sector energético. Las emisiones fugitivas, así como las emisiones de otros sectores, por ejemplo, procesos industriales, agricultura, silvicultura y cambios del uso del suelo, no están incluidas. Los gases. Las estimaciones de las emisiones por parte de la IE solamente cubren el CO2. No incluyen emisiones equivalentes de otros gases de efecto invernadero, como el CH4 o el N2O. Esto se debe a que los factores de emisión de estos gases de efecto invernadero se dan con gran rango de incertidumbre, y por tanto las cifras que se obtendrían usando el enfoque del nivel 1 serían apenas significativas. Hemos visto que a partir de estas estadísticas energéticas podemos elaborar estimaciones de CO2 siguiendo las directrices internacionales. Este cuadro es un resumen de las emisiones mundiales en 2014, en combustibles, carbón, petróleo y gas agregados, y podemos ver el total a la derecha. También está desglosado por sectores. La influencia del hombre en el clima está clara. La prueba es la concentración creciente de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La mitigación efectiva de las emisiones requerirá que todos los países, independientemente de la demanda e infraestructura energéticas, usen la energía de manera sostenible. Es necesaria una información actualizada y precisa sobre el uso de la energía y las emisiones de gases de efecto invernadero para que los países puedan monitorear sus progresos en la reducción de estos gases de efecto invernadero. La calidad de las estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero dependerá de la calidad de las estadísticas energéticas en las que se basen. El uso más importante de los datos estadísticos sobre el CO2 es el libro de la IE sobre las emisiones de CO2, CO2 Emissions from Fuel Combustion. En la página web de la IE se puede acceder gratuitamente a un extracto de esta publicación. Pero los datos sobre CO2 también se usan en otras publicaciones de la IE para llevar a cabo análisis y realizar previsiones. Las estadísticas más utilizadas están disponibles para todo el mundo en un folleto fácilmente accesible, el Key World Energy Statistics, y en la aplicación móvil asociada. También se puede acceder a información gratuita en un fichero de datos electrónicos en nuestra página web. Muchas gracias por su atención. Si desean más información sobre las estadísticas energéticas de la IE, disponemos de muchos recursos útiles. Más abajo encontrarán el enlace para acceder a nuestro manual de estadísticas energéticas, una guía exhaustiva disponible en 10 idiomas. También pueden visitar el sitio web de estadísticas de la IE, que contiene una enorme cantidad de recursos como cuestionarios, glosario y documentación relacionada con nuestras metodologías de recopilación de datos. Además, pueden echar un vistazo a las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas para las estadísticas energéticas, que proporcionan un marco metodológico.